¿Cree usted que es posible criticar a Dios? ¿Podría usted criticar a Dios? ¿Quién puede ser esa persona que critique a Dios? Igualmente, cuando alguien critica una gran obra de arte, en realidad quien está criticando es al autor de esa obra. Y esto se pone más delicado cuando el que está criticando no analiza a fondo la obra que critica, sino que de manera ligera hace señalamientos que ofenden la razón del artista. Entonces imagínese usted, ¿quién puede criticar a Dios? Imagínese que alguien se atreva a criticar a Dios. Si usted escucha a alguien que comienza a criticar la creación de Dios, ¿usted cree que Dios le va a gustar que le critiquen? Porque si critica la creación estaría ofendiendo a Dios mismo. Estaría insultando, deshonrando la voluntad de Dios. Entonces no podemos, nadie puede criticar a Dios, nadie debe criticar a Dios. Y si alguien critica la obra o critica a algún personaje, a alguien que Dios haya utilizado, escogido para que cumpliera sus propósitos y su voluntad, pues en la Biblia encontramos uno de estos casos, en el libro de Números, capítulo 12, cuando María y Aarón hablaron en contra de Moisés, a causa de que Moisés había tomado una mujer cusita, una mujer etíope. Entonces dijeron entre ellos, María y Aarón dijeron entre ellos, criticando a Moisés, dijeron, ¿acaso solamente por Moisés ha hablado Jehová? ¿No ha hablado también por nosotros? ¿Y saben que ese comentario lo escuchó Dios? Entonces Dios los llamó a los tres al tabernáculo de reunión y él descendió en la nube y desde allí llamó a Aarón y a María y les dijo a ellos dos, cuando haya entre ustedes profetas de Jehová, le apareceré en visión, le hablaré en sueños, pero a mi siervo Moisés no será así, porque él es fiel en toda mi casa, cara a cara hablaré con él, y claramente y no por figuras, y él verá la apariencia de Jehová. ¿Por qué, pues, no tuvieron temor de hablar en contra de mi siervo Moisés? Dice la Escritura que entonces la ira de Jehová se encendió contra ellos, y a María le cayó una enorme lepra que duró una semana. Oígase bien lo que dice, la ira de Jehová se encendió. Eso mismo puede pasar cuando alguien critica el trabajo que otro personaje haya realizado, ¿verdad? Principalmente alguien que haya cumplido cabalmente las ordenanzas de Dios y al cual el Señor mismo no le mira ningún error, no le mira ningún pecado, sino que Dios le ama y le bendice a esa persona. Pero imagínese que de repente venga un predicador y comienza a decir que ha encontrado un pecado oculto de esos personajes bíblicos, un pecado que o no lo miró Dios o se lo dejó pasar. Dejan entrever que Dios no lo pudo ver, pero ellos sí, los predicadores sí, esos predicadores que critican a esos personajes, dan a entender que ellos sí pudieron ver el pecado que Dios no vio o que Dios les dejó pasar o se los permitió. Téngalo por seguro que eso también enoja a Dios. Tal es el caso de las críticas que en la actualidad varios predicadores han hecho a Abraham. Entre otros personajes bíblicos le han hecho unas grandes críticas a Abraham y han sido tan osados que cuando lo hacen no recapacitan, ni se dan cuenta que esas críticas son exactamente para Dios mismo. Estos predicadores dicen ver pecados, falta de fe de parte de Abraham y donde Dios no lo pudo ver, donde Dios no notó que había una falta de fe. Veamos las críticas que le hacen a Abraham. Primero recuerden que la Biblia le llama a Abraham el padre de la fe porque creyó con esperanza y porque nunca dudó que Dios sí cumple lo que promete, aunque parezca algo imposible. Veamos las críticas. Número 1. ¿Por qué Abraham se llevó a su sobrino Lot cuando fue llamado por Dios? Dicen que eso es una desobediencia. ¿Por qué ellos juzgan a Dios? ¿Por qué ellos juzgan a Abraham diciendo que es desobediencia? Abraham, número 1, tenía la responsabilidad de cuidar de su sobrino Lot. Y esto, número 2, se lo permitió Dios. ¿Por qué? Porque en la Biblia habían dos grandes tareas importantes que el Señor quería que Abraham cumpliera cuando se llevó a su sobrino Lot. Número 1 sería la entrega del primer diezmo. Esto se llevó a cabo aproximadamente 500 años de que se estableciera en una ley. La primera mención específica que se hace al diezmo en ese momento, cuando en la Biblia sale de que
Abraham se encontró con Melquisedec, el rey de Salem y sacerdote del Dios Altísimo. Melquisedec lo bendijo y le dio a Abraham los diezmos de todo. Y número 2, la razón por la que Abraham se llevó a su sobrino Lot fue para cumplir una de las principales responsabilidades de todo profeta, la intercesión. Ahí lo vemos en el ejemplo del capítulo 18, del 22 al 33, cuando cayó fuego sobre Sodoma y Gomorra. Ahí comenzó él a interceder y a interceder y a interceder. Igual sucede cuando la intercesión que hace un profeta, como en el 1 Samuel capítulo 7, versículo 8, dice: entonces dijeron los hijos de Israel a Samuel: no ceses de clamar por nosotros a Jehová, nuestro Dios, para que nos guarde de la mano de los filisteos. El pueblo pedía a los profetas que intercedieran. Entonces esas son las dos razones principales por la cual Dios le permitió a Abraham que se llevara a su sobrino Lot. Si no hubiera sido así, ¿qué razón tuviera Abraham de ir hasta allá a Sodoma a defender a su sobrino Lot? No hubiera hecho ninguna, no hubiera tenido razón de movilizarse. Sin embargo, para defender a su sobrino tuvo que ir hasta allá y le quitó a todos los bienes, y el pueblo, el que iba con él, recuperaron el botín, y de ahí fue que él dio el diezmo a Melquisedec. Ahora, otra crítica que le hacen a Abraham es cuando hubo hambre en la tierra y se fue a Egipto, en capítulo 12, versículo 10 al 20, donde ellos dicen, los predicadores, que Abraham, temiendo por su vida y faltándole la fe, yo no sé cómo la Biblia dice que es padre de la fe, y los predicadores dicen que le faltó la fe. Dicen que Abraham, faltándole la fe, según dicen estos predicadores, le dijo a su mujer Sarai que ella dijera que era su hermano, mintiendo. Y esta fue llevada a la casa de Faraón. Cuando llegaron a Egipto, Abraham le dijo a Sarai que era su hermana, mintiendo, y esta fue llevada a la casa de Faraón. Pero Dios lo protegió, y Abraham y Sarai fueron expulsados de Egipto, no sin antes ser reprendidos por Faraón. Eso dicen los predicadores. Véanse bien. Mas Jehová hirió a Faraón y a su casa con grandes plagas por causa de Sarai, mujer de Abraham. Porque Dios iba a castigar a Faraón por haber tomado a Sarai, la mujer de Abraham, solo porque supuestamente Abraham mintió. Entonces Dios estaría ocultando, tapando el pecado de Abraham de mentir y de que le faltara la fe. Eso es lo que están diciendo. Vamos a la segunda crítica, en el capítulo Génesis 20, del 1 al 15. Cuando habitó en Gerar y se fue, le dijo al rey Abimelec que Sara es su hermana. Eso es en el libro de Génesis, capítulo 20, del versículo 1 al 15. Cuando habitó en Gerar y le dijo al rey Abimelec que Sara era su hermana. Dice el versículo 2, dijo Abraham de Sara su mujer: es mi hermana. Y Abimelec, rey de Gerar, envió y tomó a Sara. Pero Dios vino a Abimelec en sueños de noche y le dijo: he aquí, muerto eres por causa de la mujer que has tomado, la cual es casada con marido. Mas Abimelec no se había llegado a ella y dijo: Señor, ¿matarás también al inocente? No me dijo él: mi hermana es, y ella también dijo: es mi hermano. Con sencillez de mi corazón y con limpieza de mis manos he hecho esto. Y le dijo Dios en sueño: yo también sé que con integridad de tu corazón has hecho esto, y yo también te detuve de pecar contra mí. Y así no permití que la tocases. Óigase bien contra quién iba a pecar Abimelec. Le dijo Dios: yo también te detuve de pecar contra Abraham, contra Sara. Le dijo: te detuve de pecar contra mí. Entonces, lo que critican, los predicadores que critican, dicen que aquí hay otra falta de fe de Abraham, donde vuelve a mentir que Sara es su hermana, donde viene a dar mal testimonio porque no tiene fe. Y aquí Dios le está diciendo que él detuvo a Abimelec para que no pecara, no contra Abraham ni contra Sara, para que no pecara contra él. O sea, a ver, según estos predicadores, es pecado de Abraham haber mentido y haber faltado a la fe. Pero Dios está diciendo que el error que iba a cometer Abimelec era un pecado que iba a hacer contra el mismo Dios. Contra el mismo Dios. Y le dice todavía a Dios: ahora devuelve a la mujer a su marido porque es profeta. Ok, a ver, ¿cómo es eso?
comete el error de ser falta de fe, de pecar cuando miente que Sara, según ellos, Sara no es su hermana, que él miente. Y ahora Dios lo premia, primero, que la ofensa contra lo que está pasando es contra él, y lo premia con que es profeta. Según esto, entonces Abraham ni siquiera merecía ser llamado profeta. ¿Lo está premiando acaso Dios? No, señores. Dios no lo está premiando. Dios está diciendo la verdad. Le dice, ahora vuelve a la mujer a su marido porque es profeta y orará por ti y vivirás. Aquí está diciendo con esto Dios que no está viendo ningún pecado en Abraham, en el procedimiento de Abraham, ni tampoco mira que Abraham haya mentido al decir que Sarai era su hermana, ni tampoco haya mentido diciendo que Sara era su hermana, ni tampoco había falta de fe. Y le dice todavía Dios, si no devolvieres, sabe que si de cierto morirás tú y todos los tuyos. ¿Cómo es eso? Según los críticos, que había pecado Abraham, entonces Dios iba a castigar a todo el mundo, a Abimelech y a todos los de él por causa de un mentiroso, de un pecador. No es cierto. Dios no está diciendo eso, Dios está diciendo que lo que estaba haciendo Abraham era correcto. Después llamó a Abimelech a Abraham y le dijo, ¿qué has hecho conmigo? ¿En qué pequé yo contra ti? Un momento. Le está diciendo Dios que si tocaba a la mujer de Abraham era un pecado contra Dios. Y Abimelech le dice a Abraham, ¿qué he hecho yo contra ti? ¿En qué pequé yo contra ti? No le está diciendo en qué pequé yo contra Dios. Le dice en qué pequé yo contra ti. ¿Qué has traído sobre mí, sobre mi reino tan grande pecado? Más adelante dice que Abimelech le dice a Abraham, ¿qué pensabas para que hicieses esto? Y Abraham respondió, porque dije para mí, ciertamente aquí no hay temor de Dios en este lugar, y me matarán por causa de mi mujer. Aquí no está diciendo Abraham ni una mentira, aquí Abraham está diciendo que él tenía el temor de que esa gente lo podían matar por causa de su esposa. Además, ese es un temor común de cualquier ser humano, que teme por perder la vida en un lugar tan peligroso, máximo cuando lo nota, cuando lo echa de ver. Eso es lo que estaba diciendo Abraham, y cualquiera que me diga que cualquiera que diga que no tiene temor cuando está en un lugar peligroso, pues habría que ver cómo está su corazón. Pero somos seres humanos y nos da temor, así como tenemos alegría, nos da temor. Y no quiere decir que eso sea falta de fe. Y sigue diciendo Abraham y aclara, y le dice, y a la verdad también es mi hermana, hija de mi padre, mas no hija de mi madre, y la tomé por mujer. Y para rematar, Abraham aclara mucho más esto. Algunos dicen y critican que Abraham lo dijo cuando entró a Egipto, que hasta ese entonces miró que era hermosa su mujer y la dijo que dijera que era su hermana. Y después cuando llegó a Abimelech, hasta ese entonces miró que era hermosa y que dijera que era su hermano. No, él aclara en el versículo 13 y dice, cuando Dios me hizo salir errante de la casa de mi padre, no fue en Egipto, no fue ahí nomás en Gerar, le dijo, cuando me hizo salir de la casa de mi padre, yo le dije, esta es la merced que tú harás conmigo, que en todos los lugares donde lleguemos, no le dijo que cuando estemos en Egipto o cuando lleguemos a Gerar, le dijo, en todos los lugares a donde lleguemos, digas de mí, mi hermano es. Así que no estaba mintiendo Abraham, jamás mintió y jamás le faltó la fe. Aquí está aclarando que eso lo que había pedido de ella era desde que Dios la llamó, desde que Dios le dijo que se viniera, que saliera a la tierra de sus padres, él le dijo que cuando llegaran a cualquier lugar dijere que era su hermano. Así que no miente, él aclara. Tengamos mucho cuidado de que cuando hablemos de que creemos ver un error, si no está establecido en la Biblia, si la Biblia no dice que ahí hubo pecado, si Dios no lo menciona, es porque no pecó. No analicemos a la ligera, tengamos cuidado de hacer críticas o señalamientos de errores a cualquier personaje bíblico cuando Dios mismo no lo hace, como también es el caso cuando a Jacob le han criticado, a Jacob hijo de Isaac, le criticaron de que por culpa de él Esaú perdió la primogenitura. ¿Qué es lo que dijo un predicador en una ocasión? Dijo que Jacob era la esencia misma de la hipocresía. ¿Cómo voy a llamar hipócrita a Jacob, al patriarca Jacob? Después se llamó Israel y de donde viene la descendencia del pueblo de Dios.
¿cómo va a decirle uno que Jacob actuó con hipocresía? O sea que todos lo echaron, estos predicadores sí echaron de ver que Jacob es hipócrita. Eso lo vamos a analizar en un próximo video, las críticas que le hacen a Jacob. Y aquí llegamos por esta ocasión. Ha sido un placer compartir con ustedes. Espero verlo en el próximo video. Tal vez analizamos a Jacob y las críticas que le hacen a Jacob. Tengamos cuidado con hacer críticas. Si criticamos a personajes bíblicos, si decimos que hubo pecado en algunos lugares donde Dios no lo vio, estamos ofendiendo a Dios. Si igualmente no critiquemos a las personas si no tenemos base para hacerlo. Debemos de ser cautelosos al hablar o al hacer algún señalamiento. Si no tenemos base, y si lo vamos a hacer con base, lo hagamos con prudencia y con el deseo de que esta persona sea edificada, fortalecida y no destruida. Soy Norman Iván Bermúdez y este es su programa La Biblia Dice.